Buenas tardes. Damos una bienvenida a nuestros amigos y hermanos que nos acompañan en esta transmisión y una vez más estamos contentos de tenerles con nosotros. Y déjeme comunicarle que hoy vamos a comenzar una serie de mensajes, lo que es septiembre y octubre, los domingos. Esta serie de mensajes se titula Esperanza en tiempos de desesperación. Esperanza en tiempos de desesperación. Y es una buena oportunidad para estudiar a la luz de la Biblia, pues la respuesta de nuestro Dios ante estas situaciones que estamos viviendo actualmente, y también para que comparta estos mensajes con sus familiares, sus amistades y conocidos. Así es que es una buena oportunidad para compartir el Evangelio. Y un anuncio más. Los miércoles ya comencé una serie de estudios acerca de la gracia transformadora de Dios, y déjeme avisarle que este miércoles, que es 16 de septiembre, vamos a recorrer solamente por esta ocasión el estudio y lo haremos el día jueves, ¿sí? Entonces, en vez de tener el estudio el miércoles 16 de septiembre, lo vamos a tener al día siguiente, que es el jueves 17, y lo vamos a tener a las 8 de la noche. Entonces, pase por ahí, por favor, el anuncio, compártalo, para que si no nos ve este miércoles, pues no piense que ya dejamos de dar los estudios, sino que lo pasaremos por cuestión de ser esta fecha patria, y lo vamos a tener para el jueves 17 a las 8 de la noche. Entonces esperamos que usted nos acompañe. Vamos a orar y vamos a dar inicio al mensaje en esta tarde. Gracias te damos, Padre Santo, por tu fidelidad, por tu amor, por tu bondad, por la vida, por la salud que nos da, Señor, cada día, y nos permites en este momento exaltar tu nombre a través de los cantos, de las alabanzas, y edificar nuestra vida a través de la exposición de tu palabra. Oramos que tu Espíritu nos guíe, Señor, a toda verdad, y que esta enseñanza edifique nuestra esperanza, nuestra confianza en ti, Padre Santo. Rogamos también la limpieza de nuestros pecados, que limpies nuestras mentes y corazones, para que podamos, Señor, recibir tu palabra con fe, con una actitud humilde y de mansedumbre, y tu palabra siga haciendo, Señor, su obra poderosa en nosotros para reflejar fielmente el carácter de Jesucristo, tu Hijo, en cuyo nombre te pedimos todo esto con acciones de gracias. Amén. Bueno, el título del mensaje de hoy es ¿Cómo enfrentas tus problemas? ¿Cómo enfrentas tus problemas? Y en esta serie de mensajes nos vamos a enfocar en el libro de Ruth, en el Antiguo Testamento. Vamos a enfocarnos durante varios domingos sobre este pequeño libro que solamente tiene 4 capítulos. Y antes de entrar de lleno, el libro de Ruth, o la historia que se narra en el libro de Ruth, esa historia sucedió en la época de los jueces. Entonces, si usted va al Antiguo Testamento, podrá encontrar que antes de Ruth están 2 libros, Josué, Jueces y Ruth, para podernos ubicar un poquito en el contexto. En el libro de Josué se nos relata cómo el pueblo de Israel entra a la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel, que Dios les había prometido, bajo el liderazgo de este siervo de Dios llamado Josué, que representa, simboliza también a la persona de Cristo Jesús. Entonces, bajo el liderazgo de Josué viene la conquista, y el pueblo de Israel entonces toma posesión de lo que Dios les había prometido. Dios les había rescatado de Egipto, es decir, de la esclavitud del mundo, y ahora los estaba llevando a una tierra de la abundancia. Representa la abundancia en Cristo Jesús. Entonces, Josué es el libro de las conquistas, de la victoria. Sin embargo, cuando toman posesión de la tierra de Canaán, sucede que el pueblo de Israel, ellos tenían la orden de desalojar, de expulsar a las tribus paganas. ¿Por qué? Porque esas tribus que habitaban ahí en la tierra de Canaán tenían prácticas perversas y tenían prácticas religiosas, y era una mezcla de esas prácticas religiosas, creencias que eran ofensivas y eran realmente una blasfemia contra el nombre de Dios. Entonces, sus prácticas y sus costumbres que ellos tenían, por eso el pueblo del Señor tenía que expulsarlos, porque si no se iban a mezclar. Así es que el Señor les había advertido: tienen que sacar a toda esa gente, porque es gente que simple y sencillamente ya no estaban dispuestos a cambiar. Sin embargo, el pueblo del Señor obedeció a medias, y ahí comenzó el problema con el pueblo de Israel. Entonces,
Cuando termina el libro de Josué, viene el libro de Jueces y entra una nueva época. El libro de Jueces abarca más o menos 400 años, ¿sí? 400 años de historia del pueblo de Israel en donde entran en un ciclo vicioso, ¿verdad? Como en una montaña rusa de subidas y bajadas, y es una época de inestabilidad para el pueblo del Señor, en donde simple y sencillamente se apartan de Dios. A pesar de que ya estaban en la tierra prometida, Israel continuó con algunas cuestiones que no estaban bien delante de Dios. Y a manera de introducción, antes de entrar ya de lleno en el libro de Ruth, busque por favor en el libro de Jueces, capítulo 21, el libro de los Jueces, capítulo 21, y de hecho aquí se nos marca cuál fue la característica durante esos 400 años. Esto es algo increíble. En 4 ocasiones se nos menciona en el libro de Jueces, ¿verdad? Jueces 17:6, Jueces 18:1, Jueces 19:1 y Jueces 21:25. Lo mismo dice aquí, en estos días, ¿en qué días? En los días de los jueces, ¿no? No había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Es decir, había un vacío de liderazgo espiritual y el pueblo de Israel se rebelaba, se apartaba del Señor, se olvidaba, había anarquía y entonces Dios tenía que enviar un juicio, una reprensión a su pueblo para corregirlos, y entonces ellos clamaban a Dios, se arrepentían, le pedían perdón y el Señor enviaba un juez, un liberador, que los rescatara de las tribus enemigos, y entonces de esta manera regresaban al camino del Señor una temporada, pero una vez más regresaban a lo mismo, y así fue durante estos casi 400 años. ¿Qué le pasó al pueblo del Señor? Se alejó del Señor. El pueblo de Dios se alejó de Dios. Y déjeme ver 4 aspectos básicos, lo que sucede. Verso 25, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Es decir, número 1, cuando no hay un rey, entonces es porque el pueblo entra en una decadencia espiritual. No había rey en Israel. Ahora, Dios les había prometido un rey y obviamente sabemos quién iba a ser ese rey tarde que temprano. Iba a ser el Mesías, Cristo Jesús, pero de aquí a lo que llegaba el Mesías, ellos iban a tener reyes puestos por el Señor. Pero cuando no hay rey, ¿qué es lo que sucede? El pueblo de Dios entra en una decadencia. Ahora, el mundo hoy por hoy está sin rey, sin el Mesías. Cristo un día vendrá para establecer su reino sobre todo el mundo, pero mientras ahorita está ausente el Rey de Reyes, vean cómo está nuestro mundo. Estamos simple y sencillamente en un caos. ¿Por qué? Porque no hay rey. ¿Qué significa esto? Que si no hay rey, no hay gobierno, no hay una autoridad. Y hoy mucha gente no tiene un gobierno espiritual, no tiene al rey que es Jesucristo en sus vidas, en sus familias, en sus corazones, y por lo tanto la gente vive sin autoridad espiritual. La gente no quiere tener autoridad, por ejemplo, que nos marca la Escritura, porque la Biblia debe ser la autoridad espiritual para los hijos de Dios y para todas las personas, pero simple y sencillamente la gente no quiere tener rey, no ha aceptado a Cristo como su Señor, como su Rey soberano, y no quiere sujetarse al señorío de Cristo. Entonces hay una decadencia espiritual. 2, cuando no hay rey en nuestras vidas, entramos en un desenfreno de valores morales. Dice aquí, cada uno hacía lo que bien le parecía. Obviamente, si no hay una autoridad espiritual, una autoridad bíblica y moral, la gente va a actuar conforme le parece, según su conveniencia, y entramos en lo que ahora se conoce como el relativismo moral. Hoy la gente niega los absolutos morales, ¿verdad? Y simple y sencillamente dice, no, estamos en un relativismo en donde yo hago lo que bien me parece, lo que me conviene, lo que me gusta, y la gente, en vez de tomar decisiones en base a valores morales, la gente está entrando en una característica de sensualidad, de materialismo, de placer o de supersticiones. Pero simple y sencillamente la gente no está tomando en cuenta, por ejemplo, los 10 mandamientos de Dios. La gente no sabe cuáles son los 10 mandamientos que están escritos en el libro del Éxodo. Usted pregúntale a una persona, oye, ¿sabes cuáles son los 10 mandamientos? Y si acaso le da por ahí 1 o 2, el resto los ignora. Si no conoce la voluntad de Dios, ¿cómo la va a hacer? ¿Verdad? Así es que la gente está entrando en un desenfreno de valores y en donde cada quien hace lo que bien le parece. Ok, 3, cuando no tomamos en cuenta los valores bíblicos,
entonces entramos en un descuido y en una negligencia en transmitir los valores bíblicos. Bastó, escuche bien, bastó una generación solamente. Después de que muere Josué, vino una generación y esa generación se olvidó de los mandamientos de Dios. En Jueces, en el capítulo 2, por favor, Jueces capítulo 2, nos dice aquí lo que sucede cuando obviamente pues ya Josué era grande y él ya muere. Josué 2, en los versos del 7 al 10, dice aquí, y el pueblo, o sea, el pueblo de Israel, había servido a Jehová todo el tiempo de Josué. Estamos en Josué 2:7. Y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Verso 8. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Verso 9. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte Gaz. Y toda aquella generación, hay una generación completa, también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Hubo una desconexión, ahí hubo un vacío, algo falló. Y este es el tercer punto. Hubo un descuido y una negligencia en transmitir los valores de la palabra de Dios a la siguiente generación. Hubo, podríamos decir, un discipulado a medias. ¿De quién fue el error? Tal vez el liderazgo. Esa generación que vio las grandes cosas y las grandes obras de Dios, se enteró, supo, creyó, pero no supo o no quiso o descuidó el transmitir los principios de la palabra de Dios a su nueva generación. Entonces, cuando una generación no conoce el temor de Dios, no conoce la Escritura, no conoce, no ama a Dios, no se ha arrepentido, entonces esa generación se va a desviar. Y aquí pues una exhortación para los creyentes que ya tenemos tiempo en el Evangelio, que ya tenemos cierta madurez o que somos líderes, o aunque no tengamos un título de liderazgo en la iglesia, eso no es lo más importante. El punto es, si ustedes, por ejemplo, es varón de casa, es casado, tiene familia, usted es líder, ¿ya? Hermana, si usted es casada, tiene hijos, usted también tiene que ejercer un liderazgo para con su familia. Jóvenes que ya son cristianos, ustedes tienen un liderazgo de parte del Señor para con sus amistades, sus círculos de influencia. El punto es, estamos nosotros transmitiendo, estamos discipulando, estamos invirtiendo lo que Dios nos ha dado en alguien más. Corremos el riesgo de ministrar a todos, pero no discipular a nadie. Y eso es lo que muchas veces ocurre en las iglesias. Hacemos muchas cosas, pero no estamos discipulando a la gente. Entonces, este descuido les produjo lo que vemos a continuación. En ese capítulo 2 de Jueces, verso 11, dice aquí: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales, es decir, a otras deidades. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Escuche bien, no hay punto neutro. O usted sirve al Dios verdadero y único que es Jehová, o usted va a servir otros dioses, pero no hay un punto neutral en donde usted diga, yo no tengo dioses, no. Usted tiene algún Dios, o tiene al Dios bíblico, al único Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra, y al Salvador, a Cristo Jesús, o usted está siguiendo sus propios dos dioses o los dioses de sus alrededores, que hay infinidad. Entonces comienza uno a desviarse y comienza uno a adorar a otros dioses. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que el pueblo de Dios entonces se mezcla con las modas, las filosofías y el pensamiento del mundo. Bien dice la Escritura, las malas compañías, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y entonces el pueblo de Dios termina por alejarse. Nos dice ahora, por ejemplo, en el versículo 19, seguimos Jueces 2:19, mas acontecía que al morir el juez, o sea, cuando Dios enviaba un juez para liberarlos, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras,
ni de su obstinado camino. Observe esa última frase, no se apartaban de su obstinado camino. Cuando un creyente se olvida de Dios, se aleja de Dios, su camino se vuelve obstinado. O sea, anda en rebeldía, anda en todo, ¿verdad? Menos en el camino del Señor. Bueno, este es el contexto. Y así, durante 400 años, hasta que entramos ya al libro de Ruth. Y vamos a Ruth capítulo 1. Una vez ya tratando de entender este contexto, Ruth 1:1 dice aquí: aconteció en los días que gobernaban los jueces, lo que acabamos de ver, que hubo hambre en la tierra. ¿En qué tierra de Israel? Dice, y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech y el nombre de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Vaya, en 5 versículos se nos relata aquí la historia de 10 años de esta familia que sufrió una tragedia. Bueno, viven en Israel, concretamente en Belén de Judá. Ahora, ¿sabes lo que significa Belén? Belén significa la casa del pan, la casa del pan. ¿Por qué? Porque Belén era el centro de producción de trigo, de la provisión. Entonces se enfrentan con una hambruna, ¿verdad? Nos dice que hubo hambre en la tierra de Belén, pero no así en Moab. Ahora, esto es interesante. ¿Por qué? Moab era un pueblo pagano, pero el pueblo de Dios tiene que padecer hambre. Ahora, ¿sabe por qué? Vemos el antecedente, todo lo que estaba pasando en Jueces. Después de 400 años de caminos obstinados, de sube y baja, entonces el Señor tiene que enviar un juicio correctivo a su pueblo. Y durante una temporada, entonces, en Belén, en la casa del pan, no hay pan, porque el pueblo de Dios se había vuelto obstinado, se había vuelto necio, terco y no entendía. Punto, ese es el asunto. Entonces, cuando no entendemos, mis hermanos, muchas veces con llamadas que nos hace el Señor en su amor, en su misericordia, con su Espíritu Santo, por su palabra, por otro hermano que nos exhorta, y estamos en la terquedad, y estamos en la necedad, y estamos en una actitud de obstinación y de orgullo, bueno, el Señor tiene que enviar alguna reprensión más fuerte porque nos ama. A fin de cuentas, Dios al que ama disciplina, es lo que dice la palabra. Entonces, aquí el Señor estaba disciplinando a su propio pueblo para que el pueblo se arrepintiera y ya tomara en serio los caminos de Dios. Vienen problemas. Y ese es entonces ya el tema del mensaje. ¿Cómo enfrentar los problemas de la vida? Todos estamos en un mundo caído y tenemos que enfrentar tarde que temprano ciertos obstáculos, ciertas adversidades, problemas. Entonces, ¿cómo enfrenta usted los problemas de la vida? Hay 3 maneras en las cuales normalmente uno puede enfrentar los problemas. Número 1, o puede ignorarlos o negarlos. Cuando vienen ciertos problemas, los podemos ignorar o negar, pero eso no significa que van a desaparecer. Al contrario, esos problemas que surgen, que se ignoran o que se niegan o que se posponen, se pueden convertir en bombas de tiempo y tarde que temprano va a explotar por ahí. 2, un problema, cuando tenemos que enfrentarlo, podemos tratar de huir de los problemas. Cuando viene una situación crítica, como es lo que sucedió aquí, una crisis, muchas veces lo que hacemos es huir de los problemas. Nos queremos cambiar de trabajo, de casa, de familia, a veces de iglesia o de estado, de lo que sea, porque estamos huyendo de los problemas. Y a veces podemos tomar una puerta falsa, un escape falso, ¿verdad? Cuando no es lo correcto. Sucede en ocasiones que hay una crisis matrimonial y la puerta que a veces quiere uno tomar es, pues me divorcio, ¿verdad? Y ya se acabaron todos los problemas. Bueno, déjeme preguntarle, ¿qué matrimonio no tiene problemas? ¿Qué familia no atraviesa ciertas crisis?
A veces los jóvenes tienen muchos problemas en su casa y lo que quieren hacer es huir de casa y quizás casarse o juntarse o lo que sea, pero ¿estás resolviendo así tus problemas? ¿Estás huyendo o estás enfrentándolos? Y tres, la manera en que podemos tratar los problemas puede ser dejar que Dios use esos problemas para hacernos crecer en la fe. Permitir que Dios use esos problemas para crecer en la fe. Esta debería ser la manera correcta y adecuada en la cual un creyente debiese de enfrentar los obstáculos. Entonces, vamos a ver 5 lecciones brevemente que aprendemos de estos 5 versículos solamente como introducción. Entonces, número 1, habrá circunstancias en la vida que son un reto o una prueba a nuestra fe. Habrá circunstancias que son un reto o una prueba a nuestra fe. Muy bien, aquí hubo hambre. Ahora, podemos entender a este varón, Elimelec, a propósito, Elimelec significa Dios es mi rey. Qué interesante. Y Noemí significa placentera o agradable. Bueno, cuando enfrentan este problema de hambre, de hambruna, ellos debieron de haber consultado al Señor y debieron de haber esperado en Dios. ¿Por qué? Porque ellos como israelitas sabían que los moabitas o los habitantes de Moab eran sus enemigos y no debieron de haber ido a Moab. Ellos no debieron de haberse movido, ellos más bien tuvieron que haber clamado al Señor y esperado una respuesta de Dios. De hecho, esta familia de Elimelec eran, se puede decir, de la clase media alta, de la aristocracia. Entonces, tenían recursos, pero cuando se acaba, obviamente, el pan, pues entran en desesperación, ¿verdad? Y lo que hacen es, pues, ni modo, ¿verdad? Si allá con los moabitas, que son los enemigos de Dios y tienen otras costumbres y son incrédulos, etcétera, etcétera, entonces se mueven, ¿verdad? Y no entendieron que la fe tiene que ser probada. Todo creyente va a tener que pasar en la vida por ciertas pruebas para que veamos la realidad de nuestra confianza en Dios. ¿Qué tenemos que hacer, mis hermanos, cuando atravesamos una crisis? Puede ser material, puede ser espiritual, una crisis familiar o laboral. Bueno, lo que tenemos que hacer cuando enfrentamos una prueba, una adversidad, pues dice, por ejemplo, aquí en la carta de Santiago, capítulo 1, verso 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguno. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Bueno, cuando viene una prueba, una crisis, Señor, ¿qué hago? Pues nos dice Santiago, ora y pídele a Dios que te dé sabiduría para entender qué debes de hacer al respecto, o qué va a hacer Dios, o cómo va a usar Dios esta prueba. Verso 6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Bueno, y cuando vienen las crisis, pues viene la duda, ¿verdad? Pero ahí es el problema en donde nos movemos, ¿verdad? Y huimos del problema y no confiamos en el Señor y no somos pacientes para con Dios. Pero tenemos que aprender que Dios quiere guiarnos, que Dios tiene una respuesta y que Dios nos está fortaleciendo no solamente en la fe, sino también en la paciencia, en la perseverancia, para entender que Dios es un Dios fiel y Él siempre responde. Ok, número 2, cuando enfrentamos un problema, habrá circunstancias o presiones para que desconfiemos de Dios. Hay pruebas que van a venir a la vida y el propósito de esas adversidades muchas veces obviamente las va a usar el enemigo para apartarnos, para sentir o para pensar que Dios no tiene el poder o la capacidad o la sabiduría para respondernos. A fin de cuentas, quiere que desconfiemos del Señor. Ahora, este fue un problema de Elimelec, porque él como cabeza de la casa, se debe de haber permanecido en Belén. No sé qué plática tendría con su esposa, con Noemí, pero de que le faltó a Elimelec sabiduría, sí, le faltó fe también. ¿Qué platicaría con él, Noemí? Tal vez Noemí le dio un consejo sabio, o tal vez no,
Quizás Noemí no fue sabia y simple y sencillamente le dijo, pues sí, nos apartamos, ¿verdad? Pues yo te sigo a ciegas. A propósito, no se trata, mis hermanas, de seguir el liderazgo del varón a ciegas. Si usted ve que el varón no es sabio, usted tiene que hablar con él y platicar con él y pedirle a Dios que le use usted, porque usted debe ser una mujer sabia. Dice la Escritura en Proverbios, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. Entonces, a veces los varones somos muy impetuosos, somos muy impacientes y huimos de los problemas, pero no somos sabios. Entonces, qué bendición es contar con una mujer, con una compañera sabia en el Señor, ¿verdad? Bueno, a fin de cuentas, ni Elimelech ni Noemí pudieron o supieron o quisieron actuar con prudencia y bueno, se fueron temporalmente. Han de haber dicho, bueno, pues de aquí a lo que regresa los cultivos hay una buena cosecha. Quizás dijeron, pues vamos a pasarnos una temporada. Pero ¿sabe cuánto tiempo quedaron allá en Moab? Nos dice que habitaron 10 años. Ruth, capítulo 1, verso 4, dice que entonces se fueron a Moab y habitaron allí 10 años. A veces sucede que algún creyente dice, bueno, voy a estar solamente un poquito de tiempo, me voy a dar una vueltecita por ahí, voy a apartarme algo del Señor, al fin que pues es nada más un poquito, una temporada, no hay mucha complicación y te quedas una temporada, 10 años, más de lo que habías esperado, fuera del camino de Dios. Te alejaste del Señor un buen tiempo, una década de desobediencia. Fueron 10 años en donde hicieron ellos pues su voluntad y estuvieron habitando en Moab, simplemente. ¿Qué presión está enfrentando en su vida que quiere llevarle a una desconfianza en el Señor? Entonces, mejor permanezca firme en las promesas de Dios. Busque, por favor, en Hebreos capítulo 13. Y en Hebreos capítulo 13, versos 5 y 6, tenemos esta preciosa promesa del Señor. Hebreos 13, 5 y 6, dice aquí, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Ahora estamos viviendo, sí, una época, una temporada muy difícil a nivel mundial, ¿verdad? Y no solamente por este virus, sino sencillamente por las complicaciones y los efectos colaterales que están ya padeciéndose, ¿verdad? Entonces la gente está poniendo muy nerviosa, con mucho temor, muy estresada, algunos porque dicen, bueno, ¿qué va a ser de mi trabajo, de la empresa, si me bajan el sueldo, si no tenemos lo suficiente para pagar nuestras deudas, nuestros compromisos, la economía, y muchos vienen con la preocupación de, ¿y si me contagian, y si me enfermo, y si me muero? Bueno, la gente está con mucho estrés, pero el creyente que confía en Dios y que confía en las promesas de Dios, él dice, Señor, tú has dicho, no te dejaré ni te desampararé. Verso 6, de manera que podemos decir confiadamente, ¿cómo debe de vivir el creyente? Confiadamente, no con desconfianza, no con incertidumbre. La gente que no conoce a Dios, pues sí, vive en incertidumbre porque no conoce la fidelidad de Dios. Verso 6 dice, el Señor es mi ayudador y no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Si usted quiere caminar con esa confianza, usted debe afirmarse en esta promesa. Dios, el Señor, es mi ayudador. Entonces, ¿a qué le temo? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios está a nuestro lado todos los días desde que amanece hasta que anochece. Contamos con el cuidado, con la providencia, con la soberanía de Dios. Y si Dios permite algo en nuestra vida, pues es para formarnos más a la semejanza de Cristo. Entonces, no le temamos a los problemas, no le temamos al que vendrá, sino más bien confiemos en las promesas de Dios y actuemos conforme a lo que Dios nos dice que tenemos que hacer, de acuerdo, ¿verdad? Pero sencillamente con una actitud muy diferente, no dominados por el miedo, no dominados por el temor, sino dominados por el poder de nuestro Dios, lo cual produce gozo, paz y confianza en el creyente. Ahora, algo le pasó a Noemí. Vamos a regresar a Ruth, aparte ahí en Ruth para que lo tenga a la mano. Ruth significa placentera, agradable, diríamos nosotros,
de buen carácter, de buen humor. Y déjenme preguntarle a las hermanas, ¿así son nuestras hermanas? Como Noemí, ¿tiene usted ese buen carácter, alegre, gozosa, que el esposo llega a su casa y usted lo recibe con una gran sonrisa? ¿O lo recibe con quejas y de mal humor y está enojada y está que no se acerque una mosca porque pobre de la mosca, ¿verdad? Bueno, ¿qué le pasó a Noemí durante esa temporada de 10 años? Siendo una mujer alegre, agradable, agradecida con Dios. Mire, después de 10 años, lo que las circunstancias hicieron en su vida porque ella sí lo permitió. Dice en Ruth capítulo 1, en el verso 20, después de que se alejaron 10 años, ellos regresaron una vez más a Belén, pero vea cómo regresó Noemí. Dice aquí, y ella les respondía, no me llaméis Noemí, o sea, ya no me digan placentera o agradable, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. O sea, Noemí se amargó, se amargó. Cuando uno se aleja de Dios, corre el riesgo de amargarse, corre el riesgo de permitir que las circunstancias dicten o dictaminen su estado de ánimo. Si salió el sol, puede estar contenta. Si está nublado, está deprimida. Si hubo buenos ingresos, está feliz. Si hubo escasez, está de malas. Ahora, no solamente las mujeres, sino obviamente también nos incluye a los varones, ¿verdad? Pero hermanos, no podemos dejarnos dominar por las circunstancias. El creyente no vive basado en las circunstancias buenas o malas, abundantes o en escasez, sino el creyente vive y depende de la fidelidad de Dios. Así es que Noemí se amargó, ella lo permitió y andaba ya pues con ese carácter y con esa forma de ser y de vivir. Bueno, número 3, hay decisiones que pueden corromper nuestra fe. Hay decisiones que pueden corromper nuestra fe. Ellos tomaron una mala decisión, se alejaron de la voluntad de Dios. Ahora, ¿sabe lo que pasa con las crisis? Las crisis lo que hacen es revelar lo que hay en el corazón, nada más. Cuando viene una complicación, un obstáculo, una situación muy difícil, lo que hacen es sacar lo que hay, nada más. Lo que pasa es que cuando había una buena temporada o las cosas estaban marchando más o menos bien, pues uno estaba tranquilo, pero nada más le aprieta uno tantito y sale la realidad, lo que hay verdaderamente en el corazón. Así es que cuando vienen las presiones, mis hermanos, lo único que hacen es evidenciar lo que hay en el fondo, nada más. Ellos no confiaron en el Señor, huyó esta familia, se fueron por sus propios caminos. Ahora, no es bueno huir. Cuando Dios nos da su voluntad, tenemos que acatarla. ¿Se acuerda usted de Jonás, el profeta Jonás? Dios le había dicho, ve a Nínive, predícales, ¿verdad? Y entonces lo que hace Jonás, ni tardo ni perezoso, compra un boleto y se va a un lugar contrario. Si Dios le había dicho, te vas al norte, pues Jonás se fue al sur. Todo lo contrario, huyó Jonás de la voluntad de Dios. Pero ya sabemos cómo le fue a Jonás. Cuando Dios está trabajando con sus hijos, Dios va a hacer todo lo posible para que entendamos, para hacernos entrar en razón, para hacernos entrar en la fe, porque alejados de Dios, mis hermanos, no nos va bien en la vida. Aparentemente, por una temporadita usted quizás dice, no, sí, aquí el mundo y sus atracciones y las tentaciones y el placer y el pecado y a nadie le doy cuenta, yo soy dueño de mi propia vida. Espérate tantito. Dios está trabajando en tu vida. Si tú eres hijo, hija de Dios y ahorita estás alejado del Señor, Dios está usando las circunstancias para regresarte a Él. Y a veces te va a traer quizás con un jaloncito de orejas para que entiendas, para que no te pierdas como el mundo en los caminos del mundo. Como el hijo pródigo huyó, ¿verdad? Ya no aguantó a su papá, no aguantó a su hermano y dijo, me voy, ándale pues, pidió su herencia, se fue, estuvo alejado, estuvo solo, desperdició su herencia y cuando vio que no tenía nada, se acordó de su papá, recapacitó, volviendo en sí, dice la Escritura. Dice, pues, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué he ganado? ¿Qué he obtenido? Nada, he desperdiciado todo. Y entonces cuando toca fondo, es cuando se acuerda de su papá y dice, regresaré a mi padre. ¿Cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre?
Iré y le pediré perdón, le diré, Padre, pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser tu hijo, aquí estoy. Entonces regresa el hijo pródigo, pero ya estaba el padre esperándolo. Y nos dice, por ejemplo, ahí en Lucas 15:13, que cuando el padre lo vio que venía su hijo. Ahora, ¿cómo venía su hijo? Pues todo andrajoso, y oliendo a chiquero, sin un centavo. Venía en la ruina completa. Y sin embargo su padre, sin duda alguna, cada día salía para esperarlo. El padre sabía que iba a regresar. Qué sabios son los padres que temen al Señor y que conocen la palabra de Dios. Bueno, ese padre estaba esperándolo, y cuando lo ve dice que fue movido a misericordia, y fue y lo abrazó y lo besó. ¿Quién fue movido a misericordia? ¿El hijo? No, el padre. ¿Y quién lo abrazó y lo besó? El hijo, no, el padre. ¿Qué es lo que nos dice esto, mis hermanos? Que los creyentes, como hijos de Dios, pues a veces sí, metemos las cuatro, como se dicen, pero cuando regresamos, ya Dios ha arreglado las situaciones para que entendamos que fuera de Él nada podemos hacer, y que Él nos sigue esperando en su misericordia, en su gracia, para restaurarnos. Hermanos, la vida cristiana se vive por fe, por fe. No tengo que estar esperando que las circunstancias mejoren para creerle al Señor. Por fe confiamos en Dios. Entonces, aprendamos a tomar decisiones basadas no en nuestra propia prudencia o sabiduría, sino en la prudencia y en la sabiduría de Dios. Y anote por ahí ese texto para que lo lea en su casa. Proverbios 3, del 5 al 7. Proverbios 3, del 5 al 7, y ahí nos da esta enseñanza. Ok, y en penúltimo lugar, nuestras decisiones también afectan a los demás. Nuestras decisiones también afectan a los demás. Escuche bien esto, no somos islas, ¿verdad? Aunque quisiéramos vivir aislados de medio mundo, pero no. Usted tiene familia, tiene su esposa, su esposo, hijos, nietos, primos, suegros, etcétera, gente a su alrededor, y toda decisión que usted tome, de una u otra manera, va a afectar a la gente que está junto a usted. Elimelec tomó una mala decisión, le afectó a su esposa, y también le afectó a sus hijos. Cuando ellos se fueron a morar a Moab, dice la Escritura que murió Elimelec, y luego murieron sus 2 hijos. Entonces Noemí quedó viuda, y Noemí perdió todo lo que tenía, siendo que era de clase de la aristocracia. ¿Por qué? Porque hay consecuencias, o las consecuencias también afectan a los demás. Acabamos de ver en las noticias de este cantante que se acaba de suicidar, ¿verdad?, de ese grupo Garibaldi. Bueno, pues llegó quizás la presión al máximo en su vida y pensó que esa era la solución, pero se olvidó quizás que tenía un hijo y tenían seres queridos a los cuales también pues les afecta todo eso. Mis hermanos, nuestras decisiones afectan también a los demás. Entonces, ¿qué aprendemos? A pensar bien. Antes de tomar una decisión en un arranque de enojo, en un arranque de ira o en un arranque de tristeza o depresión, piense bien. Hay solución, sí, hay esperanza. En Dios siempre hay esperanza, porque la Biblia le llama a Dios el Dios de toda esperanza. Aunque usted piense que ya no hay salida, sí, con Dios siempre hay una salida. Tenemos que ser humildes y acudir a Él, y Dios entonces nos dará una salida. Así es que pensemos bien cuando tengamos que tomar decisiones, y no tome una decisión cuando esté usted enojado o de mal humor o que diga ya se acabó, no. Cuando quiera tomar una decisión trascendental, espera que las aguas se asienten, ventiles un poquito, salga, que le dé el sereno, ¿verdad? Y después ya tranquilo, con calma, pídale a Dios que le dé la tranquilidad y la confianza para tomar decisiones. Solo así, si no, mis hermanos, estamos propensos a tomar decisiones equivocadas, de las cuales luego vamos a tener que arrepentirnos. Ok, y finalmente, ¿qué aprendemos? Lo siguiente, tenemos que aprender a quedarnos en el centro de la voluntad de Dios. Quedarnos en el centro de la voluntad de Dios. Ruth 1:6 dice aquí, entonces, después de que esta mujer había quedado desamparada de sus 2 hijos, Ruth 1:6, entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. ¿Qué le parece? Aparentemente Dios había tardado. ¿Y sabe qué? Aquí está nuestro Dios. Hay pruebas en donde de momento, Señor, no te veo aquí.
¿Dónde estás tú, Señor? Aquí no te veo, no percibo. Pero Dios está trabajando todos los días, está trabajando Dios en la vida de su pueblo y en el mundo también. Aunque no sea muy obvio o muy evidente, Dios es sabio, Dios es soberano y Dios siempre está trabajando para cumplir su plan perfecto. Entonces, cuando escucha Noemí que el Señor había visitado a su pueblo para darles pan, entonces sale del lugar, verso 7, sale del lugar de Moab y con ella sus 2 nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. ¿Se da cuenta? ¿Qué significa esto, mis hermanos? Bueno, que si usted se alejó de Dios, bueno, hoy puede regresar al Señor. Dios quiere restaurarle. Y tenemos que entender, tarde que temprano, se evidenciará la fidelidad de Dios y el poder de Dios. Aparentemente pensamos que, Señor, ya no hay de dónde, hay recursos, de dónde se puede solucionar este conflicto, este problema. Dios sabe cuándo. Dios tiene su agenda y Dios trabaja en base a su agenda perfecta, no en base a nuestra agenda, que muchas veces es egoísta. Permita que Dios sea Dios y que Él siga gobernando y entonces Dios nos invita y como Noemí, hermanos, podemos regresar. Sí, ciertamente a veces nos hemos alejado, hemos perdido esa comunión con el Señor por estar en el mundo, por estar con nuestros propios caminos, pero Jesús dice, el que a mí viene, no le echo fuera. Regrese a la casa del pan, a Belén. Ahora, ¿quién es el pan de vida? Cristo Jesús. Él es el pan de vida. Y no olvide esto, Cristo es nuestra provisión. Él es nuestra provisión. Y provisión no solamente material, sino la provisión de sabiduría, la provisión espiritual, la provisión del gozo, la provisión de la fe, la provisión de santidad. Él es nuestra provisión. Regresemos a Cristo. Y Cristo está en su gracia dispuesto a restaurarnos. Mis hermanos, estemos firmes en Cristo. Déjeme darle estas conclusiones. Número 1, si no regresa a Dios, nunca encontrará lo que necesita desesperadamente, fuera de Dios. Si regresa a Dios, usted encontrará lo que desesperadamente está necesitando, porque la respuesta y la provisión está en Dios. Otro punto de conclusión, Dios no nos ha abandonado. A pesar de que Noemí y su familia se habían apartado y olvidado y estaban ahí en Moab, sin embargo Dios, como vamos a ver los próximos domingos, tiene un plan y usó esa situación para glorificar su nombre y para traer gran bendición aún a la vida de Noemí. 3. Dios es soberano y su providencia está trabajando en nuestra vida. Aunque no lo veamos, Dios está ocupado en miles de cosas, haciendo que todo redunde para bien, a fin de que todos aquellos que le amamos recibamos esa bendición. Y finalmente, Dios, mientras estamos en vida, mis hermanos, Dios nos da la oportunidad de regresar a su provisión y a su bendición. ¿Y dónde está su provisión y su bendición? En el Evangelio de Cristo Jesús. Oramos. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque eres fiel. Gracias, Señor, aún porque en estos momentos en donde atravesamos pruebas, obstáculos, situaciones adversas, tú sigues siendo soberano y tu providencia sigue trabajando. Aunque a veces, Señor, no lo percibamos, no nos demos cuenta o dudemos, tú eres fiel y tu plan se está cumpliendo y se va a seguir cumpliendo. Señor, ahora queremos orar especialmente por aquellos hermanos o hermanas que quizás en un momento dado se apartaron, se alejaron de ti, de tu camino, pero que ahora, Señor, en tu misericordia les estás llamando para regresar a ti, para ponerse a cuentas contigo y para que ellos puedan ver, Señor, que en ti hay gracia, hay perdón, hay restauración y que tu plan perfecto, Señor, se cumplirá. Señor, te alabamos y te bendecimos. Muchas gracias, Señor Jesucristo, porque tú eres fiel. Que a veces, aun cuando nosotros somos infieles, aun cuando nos apartamos, aun cuando nos llegamos a olvidar, Señor, por tu amor, tú nos llamas, nos corriges y nos invitas para, Señor, regresar a la tierra del pan, a la vida abundante que solamente hay en ti. Y oramos también, Señor, en esta tarde, si hay alguna persona
que aún no te ha conocido, pues que en esta tarde pueda venir a los pies de Cristo, creer en ti, rendir su vida para que tú gobiernes, para que tú seas el Rey de Reyes de todo su ser. Bendícenos, Señor, y permítenos entender que siempre en ti hay esperanza. Nos gozamos en ello, en el nombre de Jesús. Amén, Señor.